agandalle del oficialismo y luego todo lo que ustedes quieran. Es que se fue el único que tenía luz. Ah. Ustedes me avisan, ¿eh? ¿Listos? Gracias. La gente se tiene que enterar de lo que el oficialismo publicó a la 1 de la mañana. Y me parece que lo hicieron hasta la 1 de la mañana justamente porque no quieren que la gente se entere. Miren, la reforma judicial es un fraude, es una tomadura de pelo. Le están diciendo a los ciudadanos que van a poder votar de manera libre, directa y secreta para elegir ministros, jueces, magistrados. Por supuesto que hace falta una reforma judicial, pero no así. En la realidad tienen el control total y absoluto del resultado de la elección porque Morena va a controlar quién aparece en las boletas. Y eso ya estaba establecido en la reforma constitucional. Pero ayer, en plena madrugada, a la 1 de la mañana, publicaron el dictamen que incluye una reserva que modifica el artículo 500, particularmente el numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y si de por sí lo que la Constitución traía ya era un fraude, aquí le metieron turbo al autoritarismo y se quitaron la máscara. Porque en el nuevo procedimiento, que por cierto es violatorio de la Constitución, una vez que el comité de evaluación tenga a los finalistas, cada poder, esto es la presidenta de la República, la mayoría de Morena aquí en el Senado y así sucesivamente, van a poder aprobar y vetar a las personas seleccionadas por el comité de evaluación. Número 1, van a poder inclusive rechazar completa la lista y decirle al comité, yo quiero a Pedro de ministro y como no me pusiste a Pedro en la lista, te rechazo completa la lista. Así lo dice el 500, apartado 8. Segundo, le van a poder decir al comité, ya no quiero proponer 2, ya no quiero proponer 3, como dice la Constitución. Como quiero que quede Pedro, voy solamente a proponer 1. Es decir, lo que aprobaron ayer en la madrugada implica ya en los hechos, de manera descarada, que Morena, con las mayorías que tiene en las cámaras y obviamente con el control que tiene en el Poder Ejecutivo, va a poder determinar sin cortapisas, sin freno alguno, quiénes aparecen en las boletas. De tal forma que el pueblo de México cree que van a salir a votar de manera libre, directa y secreta, pero nos están tomando el pelo. En la realidad, Morena va a decidir quiénes quedan como ministros, como jueces y como magistrados. Y esto es absolutamente inaceptable. ¿Es para los 3 poderes esto? O sea, ¿la Corte también podría hacer lo mismo en su caso? Aplica para los 3 poderes, pero en el caso de la Corte hay otra trampa de Morena para fregarse a la Corte. Porque si leen con cuidado el transitorio segundo de la reforma constitucional, a la Corte casualmente, solo para la elección de 2025, le piden 8 votos, que la Corte no va a poder juntar nunca. A Lenia Batres, resten a Yasmín Esquivel y a Loreta Ortiz. ¿Cuántas quedan? Candidato, una sola candidata que no esté palomeada por Morena. Miren, si esto ya de por sí era un agandalle brutal, ya implicaba tomar por asalto el Poder Judicial, esta modificación que publicaron en la madrugada de noche para que la gente no se enterara, es ya de plano un fraude a la luz del día. Se quitaron la máscara, le metieron turbo al autoritarismo, ya no hay ninguna duda. Morena va por el control total y absoluto del Poder Judicial y a quien no me crea, lo invito simplemente, les va a tomar un minuto leer el artículo 500, apartado 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el proyecto. ¿Y ahora qué va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que tienen que esperar a que se cumplan 24 horas para poder sesionar. Todo indica que nos van a convocar para el día jueves a las 9 de la mañana y el jueves a las 9 de la mañana vamos a exhibirlos en el Pleno. Vamos a explicar esto con absoluta claridad, porque por supuesto que México necesita una reforma judicial. Miren, se cometen al año 30 millones de delitos y el 99% de los delincuentes se sale con la suya. Claro que hay un problema en las policías, en los ministerios públicos, en las fiscalías y en el propio Poder Judicial, pero esta reforma no cura esa enfermedad. Esta reforma no se diseñó para resolver el problema de justicia. Esta reforma se diseñó y ahora le metieron turbo para que Morena tome el control del Poder Judicial. Senador, esta situación que usted menciona del veto no podría causar, como ellos mismos dicen, un motín con el tema de las listas. Bueno, lo que va a causar, entre otras cosas, es un problema jurídico, porque no pueden ellos, en la ley secundaria,
ir en contra de lo que ellos mismos aprobaron en la Constitución. El problema es que ya están tan soberbios, tan envalentonados, que dicen que a ellos no les aplican las sentencias del Poder Judicial, no les importa lo que resuelva la Corte, no les importa lo que resuelvan los colegiados, están dispuestos a lo que sea para tomar el control total del Poder Judicial. Es una reforma fallida completamente. Es un absoluto agandalle. Lo que está haciendo Morena a través de esta reforma es tomar por asalto el Poder Judicial. Y si ustedes esto lo ven en el contexto completo, pues México va derechito hacia un régimen autoritario. Porque primero, sacaron el 54% de los votos. No es que votó por ellos el 75% de la población. Segundo, a la mala construyeron la mayoría calificada, porque no se les olvide que 3 personas que hoy votan con ellos hicieron campaña en contra de López Obrador, hicieron campaña por otros partidos distintos. No es cierto que el pueblo les dio la mayoría calificada. Se hicieron de la mayoría calificada a la mala. ¿Y qué fue lo primero que hicieron con esa mayoría calificada? Tomar por asalto el Poder Judicial. ¿Y qué sigue después? Y esto lo quiero alertar. La reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, porque a esto todavía le falta un paso para que el régimen termine de endurecerse, y es agregar en el artículo 19 constitucional el que la defraudación fiscal merezca prisión preventiva oficiosa. A cualquier periodista, a cualquier defensor de derechos humanos, a cualquier opositor que acusen de defraudación fiscal, si lo vinculan a proceso, automáticamente se queda en la cárcel hasta por 2 años, porque así lo van a establecer en el artículo 19, así viene en el plan C, la iniciativa ya está presentada, no estoy hablando de un futuro hipotético, de ese tamaño es el problema. Y aparte de la exhibida que les van a dar, ¿qué otro mecanismo, qué ruta tienen para evitar la destrucción de la nación? En este caso en particular, toda vez que esta ley secundaria es flagrantemente violatoria de la Constitución, por supuesto que procederán los recursos legales. El problema es que ustedes han escuchado a los presidentes de las cámaras decir que no les importa lo que resuelva la Corte, no les importa lo que resuelva el Poder Judicial. Me temo que podemos terminar en una crisis constitucional, en donde el Poder Judicial determina una cosa y el Poder Ejecutivo y el Legislativo no están dispuestos a acatarla, y eso no tiene precedente en la historia moderna de nuestro país. ¿Valdría la pena recurrir a organismos internacionales? Yo creo que siempre hay que agotar primero las instancias locales, pero al final somos parte del concierto internacional, somos parte de acuerdos internacionales que nos hemos obligado como país a cumplir. Oye, Ricardo, ¿no ha habido un pronunciamiento claro de la oposición respecto a la insaculación del día sábado de estos 813 cargos? ¿Podrías explicarnos, esto ya se tenía contemplado, es legal? Pues así Ese es un muy buen punto, muy buen punto. Recordarán ustedes que el Poder Judicial de la Federación, esto incluye la Suprema Corte, incluye todos los juzgados de distrito, todos los tribunales colegiados de circuito, se va a renovar el Poder Judicial de la Federación, pero se va a renovar de manera escalonada, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y con qué mitad empezamos? ¿A qué jueces van a quitar en 2025 y qué jueces se van a quedar en su cargo hasta 2027? Pues la insaculación de este sábado es justamente para resolver quiénes son los que dejan su cargo en 2025, que va a ser la mitad, y quiénes son los que conservan su cargo hasta 2027 y en 2027 lo dejarán. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que esa primera mitad a su vez se divide en 2. Son las vacantes y los que falten, eso sí, los van a tener que destituir. Lo que dice la reforma constitucional es que el Consejo de la Judicatura Federal es quien debe remitir las vacantes. Y en esta mayoría atroz que no tiene límites, lo que ellos ya dijeron es que como no se los ha mandado el Consejo de la Judicatura Federal, lo van a decidir ellos. Por lo tanto, ese sorteo del sábado va a ser un atropello, porque ellos van a decidir cuáles son las vacantes y a través de un sorteo se va a decidir quiénes son los que ya dejan el cargo en 2025.
Ricardo, Se está castigando por no haber enviado la información como les habían dicho con anterioridad. Sí. Aquí el problema es, lo dijimos nosotros de origen, cuando uno entiende el objetivo de la reforma, todo hace sentido. O sea, si tú crees que esta reforma se diseñó para mejorar la justicia en México, pues todo parece raro. Pero si tú comprendes que lo que Morena quiere es el control del Poder Judicial, todo hace sentido. ¿Por qué no quieren esperar a que el Consejo de la Judicatura les mande las vacantes? Porque de esa manera ellos deciden a quién quitan y a quién ponen. Es parte del mismo atropello que responde al mismo patrón, tomar el control del Poder Judicial. Sí, Mayolo. ¿Tu opinión del diálogo recién abierto entre el gobierno y la ministra Norma Piña? Bueno, primero yo no ubico que haya un diálogo entre el gobierno y la ministra, porque inclusive hoy en la mañana la presidenta dijo desconocer esa reunión, hasta donde yo me quedé. Si hay un dato posterior, corríjanme. Segundo, me parece que más que un diálogo, ella acudió a una sesión solemne y tuvo una conversación en una sala de espera previo a que iniciara la sesión solemne. A mí me parece que tratar de hacer parecer que ya hay un acuerdo es una trampa. Me parece que lo que hubo ahí fue una reunión en una sala de espera previo a una sesión solemne al que ella estaba convocada. Es una trampa orquestada por Morena. A mí me parece que es un engaño de Morena decir que esa reunión fue una reunión de acuerdos entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Eso fue un saludo en una sala de espera. Y si acaso hay algún acuerdo, eso lo tendría que confirmar la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente les puedo asegurar que eso es falso. Bueno, Noroña dijo que ya había habido un acercamiento entre la secretaria de Gobernación y la ministra Piña. Lo que yo escuché hoy en la mañana fue a la presidenta de la República decir que ella no tenía siquiera conocimiento de la reunión. Y basado en esa afirmación de la presidenta, a mí me parece una trampa de Morena que al mismo tiempo que están tomando por asalto el Poder Judicial, que están atropellando al Poder Judicial, nos quieren hacer creer que el Poder Judicial ya está de acuerdo con el atraco. Y no va por ahí. Y me parece que no va por ahí. Senadora, Eso no ¿quién le tendría corresponde hacer cumplir las sanciones previstas en la Constitución por un desacato a una orden judicial? Bueno, es que eso es una crisis constitucional. En México, quien interpreta las leyes, quien resuelve las controversias, es el Poder Judicial. Pero quien tiene el control de la fuerza pública para hacer cumplir esas sentencias es el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando en un país el Poder Judicial dice una cosa y el Poder Ejecutivo y el Legislativo no están dispuestos a acatarla, se entra en una crisis. Y a eso se le llama crisis constitucional y lamentablemente hacia allá estamos caminando. Gracias. Gracias,